Queridas y queridos estudiantes, muy buenos días. Espero que estén muy bien. Eh, Espero que estén respetando la cuarentena. En este caso, que estén en sus casas. Sé que es un momento difícil para todos, pero va a pasar y vamos a poder hacer nuestra vida normal. Eh, Quiero dar un saludo a Fernanda, que con ella, en este caso, hago estos materiales. ¿Ya? Y comenzamos. Ya. En este caso nosotros vimos que la clase pasada o la diapo pasada, el material que les mandé, eran las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, ya a grandes rasgos, que en este caso muchas muertes, una infinidad de muertes en Europa y en el mundo. Vimos también la otra característica, que se arman dos bloques, que es lo que estamos viendo ahora, dos bloques antagónicos, que si bien en la Segunda Guerra Mundial fueron aliados, ahora no son aliados. En este caso, la Unión Soviética y Estados Unidos, ¿ya? Se dividen el mundo, se quedan como las grandes potencias y se arma la Guerra Fría, ¿ya? Eh, en sí, la Segunda Guerra, la consecuencia de la Segunda Guerra Mundial para que se arme una Guerra Fría no fue directa, sino que la consecuencia directa de la Guerra Fría fue por este choque ideológico, pero sí se dio después de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Fue la consecuencia de un choque ideológico, ¿ya? ¿Qué más? También en este caso la creación de la ONU, que es la Organización de Naciones Unidas, que después de todo este desastre que vimos en, en la Segunda Guerra Mundial, se necesitó crear una organización que velara por los derechos de las personas, ¿ya? Obviamente, ¿qué pasó? Que al final se armó otra guerra, que es la Guerra Fría, y las Naciones Unidas intentó en este caso tranquilizar los ánimos para que no se arme una guerra nuclear. Sabemos muy bien que a esta altura las dos potencias que vamos a ver tienen misiles nucleares. O sea, ¿qué iba a significar eso para el mundo? ¿Ya? Y también vimos en este caso la división de Alemania en cuatro partes. Una para Francia, otra para Estados Unidos, otra para la Unión Soviética y otra para Inglaterra. Y también la división de Berlín, ¿ya? Que es la capital de Alemania. Bueno, ahora vamos a interiorizar un poco más eso y otras cosas más. Bueno, el objetivo es comprender las principales características de la Guerra Fría, como la descolonización del tercer mundo. Ya, eso también es un agregado que vamos a ver ahora. Bueno, como bien saben, la Guerra Fría fue un conflicto bélico, eh, ideológico, militar, político y económico entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que empezó a terminar la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del muro de Berlín y también de la Unión Soviética. ¿Ya? Eso es lo más adelante, en este caso la caída de la Unión Soviética. Se le llama Guerra Fría. ¿Por qué? Porque estas dos potencias nunca se enfrentaron directamente. ¿Ya? No fue una guerra armada directa entre los estadounidenses y la Unión Soviética. Si hubiera sido así, lo más probable es que hubieran tirado bombas nucleares y eso habría sido algo súper destructivo para el mundo, incluso sabiendo después de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Ambos países buscaban dominar el mundo imponiendo su ideología. Como bien saben, Estados Unidos, el capitalismo, la Unión Soviética, el comunismo. ¿Ya? Bueno, aquí están las dos banderas, una de la Unión Soviética y otra de Estados Unidos. Se arma un nuevo orden mundial, se produce un nuevo orden territorial en Europa. Países como Yugoslavia, Rumania, Hungría, Grecia, Bulgaria, Polonia, Japón, China y Alemania son modificados en sus fronteras. ¿Ya? Hubo un reordenamiento del mapa de Europa. Bueno, Alemania quedó dividido en cuatro partes.
A su vez, la influencia ideológica estadounidense se convirtió en el líder de las principales democracias liberales, como Francia, Italia, España, Portugal, Inglaterra, Holanda, Bélgica y Dinamarca. ¿Ya? Y Europa Oriental y parte de ese constituyó el comunismo soviético. ¿Ya? Eh, Acá en este caso, ahora le voy a explicar esto de acá, pero vamos a hacer un mapa comparativo acá. En la Segunda Guerra Mundial, así estaba el mapa, ¿ya? Político. Estaba en este caso, los nazis habían dominado en este caso la mayoría parte de Europa. Tenemos a Inglaterra, Francia, que está obviamente acá, y en este lado está la Unión Soviética, eso es lo que aquí nos sale. En la Guerra Fría pasaba otra cosa, como les dije, como se divide el mundo en dos ideologías, aquí está Alemania, y Alemania se divide al igual que los otros países, ¿ya? O sea, en este caso el continente. Alemania se divide en dos y los otros países, uno forma para Estados Unidos y otro para la Unión Soviética. Normalmente el occidente lo domina Estados Unidos y el oriente lo domina la URSS, ¿ya? Aquí está Berlín. En Alemania pasa algo especial. ¿Por qué? Porque ese país se divide y se crea la República Democrática Alemana, pues para en este caso la URSS, y la República Federal Alemana para Estados Unidos, ¿ya? Y Berlín, que está ahí, a su vez está dividido en dos. Uno para, independiente que esté en territorio de la URSS, Berlín se dividió en una parte para Estados Unidos y otra para acá. Bueno, aquí en este caso, la parte de ciertas partes de aquí, en este caso de la parte de los aliados de Estados Unidos, está Estados Unidos, una parte para Inglaterra y otra para Francia, ¿ya? Pero ideológicamente está así. Vínculos que se produjeron en esta guerra. Estados Unidos controla América Latina, Europa Occidental, Corea del Sur, Japón, Taiwán y la mayor parte de Oceanía. La Unión Soviética controló Europa Oriental, Cuba, China, el sudeste asiático y algunos países africanos, ¿ya? Cada una de las potencias consolidó vínculos con sus naciones aliadas con pactos de ayuda y cooperación económica, política y militar. Pactos de guerra. Se crea en este caso la OTAN, ¿ya? Organización del Tratado del Atlántico Norte en 1949. ¿Qué es lo que en síntesis esto? Es una alianza militar de protección mutua, ¿ya? Defensa mutua, por si hay en este caso, un país de parte, o en este caso la misma la URSS, que quiere atacar o conquistar un país aliado a Estados Unidos, ¿ya? Entonces, se arma un grupo, en este caso, de países que son parte de la OTAN para una defensa mutua, por si pasa eso, ¿ya? Y en respuesta a la OTAN, ¿qué hace la URSS? En 1955 crea el Pacto de Varsovia, que es parecido a la OTAN, que consiste en unificar el poderío militar entre la Unión Soviética y sus aliados, ¿ya? OTAN, el símbolo de la OTAN, es el símbolo del Pacto de Varsovia, ¿ya? Miembros de la OTAN en azul y en 1955 Pacto de Varsovia en rojo, ¿ya? En este caso son la división del mundo, una para la OTAN de Estados Unidos y otra para el Pacto de Varsovia para la Unión Soviética y sus aliados. Planes de ayuda mutua. Estados Unidos llevó a cabo el Plan Marshall, que fue una serie de préstamos otorgados a los países devastados por la Segunda Guerra Mundial para que fueran reconstruidos, ¿ya? Estados Unidos, una serie de préstamos a los países aliados para que reconstruyeran sus naciones, ¿ya? ¿Qué buscó con esto Estados Unidos? Evitar la miseria y el descontento de Europa, ¿ya? Y evitar la propagación del comunismo. O sea, obviamente yo voy a ayudar siendo Estados Unidos, voy a ayudar a mis aliados a asegurarme de que con el dinero que les pase pueda ellos reconstruir su nación y no se sientan atraídos por la URSS con el comunismo. Entonces yo voy a asegurar pasarle esto para que ellos queden como mis aliados, ¿ya? ¿Quién da más en este caso? ¿Ya? Y la URSS hizo lo mismo, ¿ya? Consejos de Asistencia Económica Mutua, su propósito fue intervenir en la recuperación de los países de Europa Oriental y los demás países orientales aliados, ¿ya? Para que en este caso la URSS no se expandiera el capitalismo, ellos ayudaron a sus países aliados
y para que no hayan conflictos ideológicos ahí y asegurar su alianza. ¿Ya? Hechos característicos de la Guerra Fría. Voy a poner tres principales. ¿Por qué? Porque en la Guerra Fría, como bien saben, duran bastantes años y estaríamos todo un semestre pasando Guerra Fría. Pero, como vamos a hacerlo en una clase, vamos a pasar lo principal, ¿ya? Primero, acá. Durante la Guerra Fría, cada potencia mundial se preocupó de mejorar su tecnología militar y demostrar superioridad armamentística. ¿Por qué? Porque, obviamente, si hay una tensión ideológica, yo como representante de Estados Unidos, o en este caso de la Unión Soviética, voy a mejorar mi tecnología militar para poder aportar a mis aliados por si pasa algo. ¿Qué pasó? Como yo dije en un principio, que Estados Unidos y la Unión Soviética nunca se enfrentaron directamente, pero sí los otros países se enfrentaron entre ellos, o sea, entre los aliados, los aliados de un país aliado en este caso de Estados Unidos, con otro de la Unión Soviética, como fue la guerra de Vietnam, por ejemplo. Entonces ellos mejoraban su tecnología militar. A su vez también, cada potencia mundial se preocupó de dar énfasis al desarrollo tecnológico y al inicio de la exploración espacial, con el objetivo de llegar a la Luna. ¿Ya? Estados Unidos llegó a la Luna. Pero brevemente, en este caso, en esta competencia, era para demostrar quién era mejor. Entonces, como el espacio en ese entonces, hasta ese momento solo se veía por telescopio, ellos querían, en este caso, demostrar que su tecnología les permitiría ir a la Luna. ¿Ya? Y lo último es la crisis de los misiles. ¿Ya? Dice, crisis de los misiles en 1962, casi se arma una guerra nuclear. Ojo con eso, debido a que en Cuba se encontraron misiles nucleares apuntando hacia Estados Unidos y en Turquía misiles apuntando a la Unión Soviética. Nunca se concretó el lanzamiento. ¿Ustedes se imaginan qué habría pasado? Bueno, a todo esto, Cuba es aliado de la Unión Soviética en ese entonces, ¿ya? Y Cuba está muy cerca de Estados Unidos. Cuba tenía los misiles apuntando a Estados Unidos y Turquía, en este caso, apuntando a la Unión Soviética. ¿Se imaginan qué habría pasado si hubieran apretado el botón y se habría lanzado esos misiles? ¿Qué habría pasado con el mundo? Entonces, eso fue uno de los momentos más tensos de la Guerra Fría. Por esos misiles, por esas cabezas nucleares, ¿ya? Nunca se concretó, menos mal. Ahora viene, la descolonización del tercer mundo. Antes de la Segunda Guerra Mundial, varios países europeos tenían colonias en África y Asia, ¿ya? Después de la Segunda Guerra Mundial, países como Inglaterra, Francia y Holanda perdieron su hegemonía militar en estos territorios. Esto convocó a una serie de alzamientos de liberación de forma pacífica y armada. Entonces, como bien dice, antes y durante la Segunda Guerra Mundial, países europeos habían colonizado parte de África y de Asia. ¿Ya? Colonizar, someter al pueblo, en este caso, que trabajen para ello y reproducir riquezas para el país dominante. India, Birmania y Ceilán, que eran colonias británicas, consiguieron la independencia de forma pacífica. En 1950, la gran mayoría de las colonias asiáticas se habían independizado. Seguimos. Con lo mismo, África y su liberación. ¿Ya? África también se descolonizó, pero de forma distinta, fue más complejo. ¿Por qué? Si bien las colonias de este sector estaban sometidas a un sistema económico sustentado en exportaciones de materias primas, lo mismo, colonia, por ejemplo, inglesa o francesa, holandesa, en un lugar de África, la gente de ahí le trabaja a Inglaterra sacando sus materias primas. ¿Ya? ¿Qué pasó cuando se armó esta descolonización? Los cambios fronterizos que habían impuesto los países colonizadores provocaron conflictos interregionales al no coincidir con los límites étnicos de los africanos al momento de independizarse. Los movimientos de liberación e independencia fueron apoyados por la Carta de Naciones Unidas, que impulsaba el principio de autodeterminación de los pueblos. Eso se los voy a explicar ahora.
Bueno, acá hay un mapa de cómo estaba antes África, ¿ya? Puras colonias, francesa, parte de Alemania, Inglaterra, ¿ya? Que trabajaban para, en este caso, sacaban las materias primas y se iban a Europa. Pero como bien sabemos, en África se armaron muchos estados, ¿ya? Muchos países, y hay muchas etnias, ¿ya? Entonces, al momento de darse esa colonización, entre ellos tuvieron problemas de a quién le tocaba más territorio y a quién no, ¿ya? Entonces tuvieron problemas, aparte de la liberación en este caso, que fue armada, tuvieron ellos problemas interregionales, o sea, entre sus países. Se enfrentaban por quién quería tener más tierras para formar su estado, por problemas étnicos, ¿ya? A esta etnia le corresponde más país, más territorio, a ti no, a mí sí, a ti no, ¿ya? Eso pasó. Entonces, aparte de la descolonización, se armó un problema interregional entre las etnias para quién se quedaba con más territorio, ¿ya? Bueno, en este caso, aquí hay una leyenda, fecha de independencia, anterior a 1950. Bueno, aquí también se muestra Asia, se independizó antes. Los países con amarillo se independizaron en 1950 y 1959, los que están más oscuritos, entre 1960 y 1974, que es la mayoría, y los otros como Angola, Nambia, Mozambique, entre 1975 y la actualidad. Porque hay algunos estados que no están reconocidos internacionalmente. Eso sería en este caso la descolonización del tercer mundo, ¿ya? Eh, bueno, esto, como les dije, es un video complementario a su material para que, para que resuelvan sus dudas. Eh, Espero que estén muy bien. Cualquier, obviamente, duda que tengan, me avisan, ¿ya? Y nos estamos viendo.